este es un prospecto, lo que vamos a ver. Vamos a verlo pues relativamente a detalle, ¿ok? Lo primero que viene en el prospecto de información viene la clasificación de la sociedad o del fondo. Viene que se trata de un fondo de corto plazo gubernamental, y donde vienen quiénes son los posibles adquirientes, vienen las clases y series accionarias. Por ejemplo, ahí pueden estar viendo, sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Gracias. Vienen los posibles adquirientes, las personas físicas, las personas morales y las personas morales no sujetas a retención, mejor conocido como exentas, y fondos de fondos, es decir, si hay algún adquiriente, por ejemplo, que haya un fondo de Bancomer que quiera comprar este fondo para tener una cartera diversificada, también lo puede hacer. Viene la parte de los adquirientes, después viene lo que alguna vez me preguntaron, las series o subseries. Viene, el F viene en este ejemplo, para las personas físicas, viene descrito como F0, FC0, FD0, F-0, F más 0 y F7. Y ahí es lo que viene precisamente, ya comentábamos, el porcentaje el capital que se requiere. En el F0 ya vimos que no hay mínimo, en el F7 dice que no hay mínimo. Para las personas morales en el M0 no hay mínimo. Para el MC0, por ejemplo, son para que aquellos contratos de persona moral que tengan 5 millones de pesos o más, y así en cada una de las series. Creo que eso está relativamente sencillo, porque las series o las subseries se llaman así, o están utilizándose esas denominaciones. F significa persona física, F, persona física, M, persona moral, X, exenta, C, clientes con estado de cuenta superior a 5 millones, D, con clientes superiores a 10 millones, luego vienen los exentos, personas físicas, luego el F más 0, superior, estado de cuenta superior a 100 millones de pesos, etcétera, etcétera. Vamos a ponernos a ver todas las series que hay, ¿ok? Y aquí es donde viene precisamente cuáles las primeras reglas de operación. Lo primero que nos dicen es el horario para solicitar órdenes de operación, va de las 8:30 de la mañana, hora del centro de México, y las compras serán hasta las 2 de la tarde y las ventas es hasta las 13:30 horas, es decir, hasta la 1:30. Todas las compraventas podrán ser solicitadas días hábiles. ¿Qué quiere decir esto? Que los días fin de semana, sábados y domingos, no hay operación y por lo tanto no se puede solicitar operación alguna. Viene una serie de características. Todas las órdenes de compra-venta a días hábiles, información contenida en el prospecto, responsabilidad del fondo. Las acciones representativas del capital del fondo no se encuentran garantizadas por el IPAP. No hemos visto todavía algo del IPAP, pero lo veremos un poquito más adelante y en qué consiste este seguro bancario. Cosas más importantes, aquí vienen los datos donde se puede validar el prospecto particular en este caso del fondo, que es lo que vamos a ver, ¿ok? No crean que vamos a ver creo que son 22 páginas. No vamos a ver las 22 páginas, de hecho vamos a empezar avanzando con lo que es la materia. Este es el índice del prospecto. Y vamos a empezar primero con el objetivo y horizonte de inversión, estrategias de inversión, rendimientos y riesgos relacionados. Número 1, o letra A,
objetivo y horizonte de inversión. Este fondo en particular, que es un ejemplo el que estamos viendo, hay cientos más como este fondo, va a invertir exclusivamente en valores gubernamentales, ya sean denominados en moneda nacional o en UDIs. Es decir, que para que se considere en valores gubernamentales lo tiene que definir Banco de México, como lo ha definido en su circular número de tal. Los números de los circulares no nos interesan. El fondo va a invertir primordialmente en valores gubernamentales de corto plazo. Ojo, corto plazo. Ya vimos que va a ser en UDIs y en pesos. ¿Okay? El principal riesgo asociado a este fondo es el relacionado a la variación en las tasas de interés, la inflación y el impacto que pueden tener estos factores en los instrumentos de deuda. Se considera adecuada la inversión en el fondo para aquellos inversionistas que buscan optimizar los recursos disponibles o líquidos bajo una perspectiva de por lo menos un mes de permanencia en el mismo. Es decir, esto es lo que por lo menos se recomendaría para un inversionista, estar por lo menos un mes, que es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión. También es recomendable para aquellos inversionistas que se encuentran diversificando inversiones en otros valores y otros fondos, buscando en el fondo una inversión temporal para dirigirse a otros productos y que busquen un riesgo bajo. El fondo está orientado a inversionistas medianos y grandes, sobre todo entidades gubernamentales, universidades, fondos de pensiones, fondos de ahorros, considerando también los montos mínimos de inversión del fondo. ¿Por qué está considerado para este tipo de inversionistas? Porque generalmente, por ejemplo, un fondo de ahorro que se le va a repartir a los trabajadores puede ser una vez al año, puede ser 2 veces al año. No puedo comprarle nada que implique un mayor nivel de riesgo. Por eso la mayor parte de los fondos de ahorro buscan que los ahorros de sus trabajadores estén invertidos en valores gubernamentales. ¿Okay? ¿Cuál es la política de inversión? El fondo tiene una estrategia de administración activa. Esta estrategia activa significa que el fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. El fondo invertirá exclusivamente en los instrumentos clasificados con valores gubernamentales denominados, otra vez en moneda nacional o en UDIs, de la más alta calidad crediticia. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada las calificaciones AAA? Considerando el primer nivel que otorgue una agencia calificadora con los cuales proporcionará liquidez a sus inversionistas. Todos estos cuentan con una amplia y profunda operación en los mercados, permitiendo otorgar una alta liquidez. ¿Qué quiere decir? Que este fondo podrá tener a lo mejor algún papel AA, pero la gran mayoría de los papeles que conformarán este fondo deben de tener calificación crediticia local AAA. Estos valores en los que puede invertir este fondo, ojo, este fondo son CETES, bonos de desarrollo del gobierno federal, bonos de desarrollo del gobierno federal denominados en UDIs, también conocidos como UDIbonos, títulos emitidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, BPAs, así se le conocen a estos bonos, y los títulos emitidos por Banco de México, también conocidos como bonos de regulación monetaria. Punto. Nada más puede hacerlo en estos tipos de instrumentos. El fondo va a llevar a cabo una diversificación entre diferentes valores gubernamentales, así como operaciones de reporto. Ojo, ya vimos las operaciones de reporto. Las operaciones de reporto que lleve a cabo un fondo, siempre y cuando deben de ser acorde al objetivo de corto plazo. ¿Ok? ¿Qué es lo que busca? Que si yo necesito, por ejemplo, si de repente hay una salida importante del fondo, yo tengo que darle la liquidez a los accionistas del fondo, a los que están vendiendo, para que ellos
utilicen el dinero en lo que ellos quieran, pero ellos necesitan el dinero constante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el fondo? Que a través de una operación de reporto va a comprar esas acciones que tienen los accionistas para poder llevar a cabo esta operación de reporto y darle salida a la liquidez que requieren los inversionistas. ¿Ok? El fondo no va a invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su operadora. Y por obvias razones, si es un fondo que solamente invierte en papel gubernamental, no puede comprar, en este caso, un papel que emitiera alguna sociedad que formara parte de Vector. ¿Ok? La duración de todos sus activos, objeto de inversión, será menor o igual a un año. ¿Qué quiere decir? Que en el mercado secundario va a tener que estar comprando instrumentos que se ajusten, que tengan la mayor parte de estos instrumentos tengan vencimiento en un año. ¿Por qué? Porque el fondo es considerado que es un fondo de corto plazo. ¿Okay? Aquí vienen los activos, objeto de inversión, valores gubernamentales, 100% mínimo, 100% máximo, operaciones de préstamo de valores. ¿Qué es lo que yo le podría prestar? Pues yo podría prestar CETES, bondes, etcétera, etcétera. Lo que trae en la panza el fondo, que son, insisto, puros valores gubernamentales. Tercer activo es valores de fácil realización y o con vencimiento menor a 3 meses. Tiene que tener por lo menos el 60%. ¿Por qué? Porque, insisto, es un fondo de corto plazo. Valor en riesgo de la cartera del fondo respecto a sus activos netos es el 0.07 y es como quien dice, donde invierte la liquidez sobrante del fondo, lo invierte la misma operadora. Y por último, valores en reporto, el 100%. ¿Okay? Pero en la práctica, en la realidad, no se invierte el 100% en reporto. Y bueno, ahora vamos a ver estrategias temporales de inversión. Cuando hay condiciones de alta volatilidad en los mercados o de incertidumbre económica o política, las cuales no permitieran cumplir con el objetivo para el cual fue diseñado el fondo, este puede llevar a cabo inversiones temporales distintas a las de su objetivo y a las señaladas en el régimen de inversión. Los inversionistas serían notificados a través de un estado de cuenta y de un mensaje en la página electrónica a través del Internet. ¿Okay? Riesgos asociados a la inversión, esto es lo que veníamos platicando ya desde la semana pasada. Los riesgos a los que este tipo de fondo de deuda, exclusivamente de deuda, tienen que ver con la caída o la baja en los precios de los instrumentos de deuda. ¿Se acuerdan que les comentaba qué pasaba si subían la tasa de interés? Que el precio del instrumento iba a bajar. Y esto se puede ocasionar por diversos factores de orden económico, político, social, y no solamente nacionales o domésticos, sino inclusive de escala global, como actos terroristas de alcance internacional que impacten de manera negativa en las expectativas y confianza de los inversionistas. Además, el fondo estará expuesto al riesgo derivado por los movimientos adversos en la inflación. Lo anterior debido a que el fondo podría estar invertido en UDIs. Y aquí lo que les comentaba, a veces al fondo le conviene ir a comprar papeles llamados UDIbonos cuando vienen los meses de lo que le llamamos meses de inflación más elevada o estructuralmente alta, que generalmente son los últimos meses del año, a partir de noviembre a diciembre, y el mes en el que inician, bueno, no sé cómo vaya a estar ahora, hay que seguir de cerca el tema de la inflación, pero lo que tenía que ver con el inicio de los cursos escolares, de un ciclo escolar. Ahí es donde estructuralmente se ve generalmente incrementos en la inflación. Hay otros riesgos, que son los riesgos del mercado. Aunque el fondo mantenga
una clasificación de corto plazo y una alta exposición de su cartera en valores gubernamentales, aún así se pueden presentar riesgos en los precios de los activos por, insisto, movimientos en las tasas de interés. Por lo general, si las tasas de interés suben, el precio de los instrumentos de deuda baja y por lo tanto el del fondo. Esta sensibilidad es mayor mientras el objetivo y el horizonte del fondo sean de mayor plazo. Este fondo en particular, jóvenes, ya vemos que es de corto plazo. Adicionalmente, aquellos instrumentos cuyo precio esté relacionado con tasas de interés reales o el valor de la UDI. Existe un indicador dentro de la calificación que obtiene el fondo por parte de la agencia calificadora, que eso ya lo vimos. Sin embargo, en el caso de este fondo, lo que estábamos viendo o lo que vamos a ver es que la sensibilidad, es decir, ¿se acuerdan que lo teníamos clasificado riesgo crediticio o riesgo del emisor y riesgo mercado? El riesgo mercado es que era con número 1 extremadamente baja y 2 es baja. En el caso particular de este fondo es baja, que quiere decir que podría resistir bien movimientos cambiantes en el mercado de tasas de interés, es decir, que no tendría una posibilidad de pérdida potencial, salvo que de verdad las tasas de hoy para mañana se fueran al 100%. ¿Okay? Luego viene el valor en el riesgo, que está en inglés, por eso se escribe así, Value at Risk, en el que, bueno, hay una metodología que se le llama Monte Carlo, con un 95% de confiabilidad del valor en el riesgo, hace una serie de simulaciones, mil datos en un horizonte de inversión de un día, y factores de riesgo utilizados corresponden a 255 datos. Este fondo en particular, del 1 de junio del 2015 al 31 de mayo del 2016, el valor en riesgo máximo observado es de 0.014%. Esto significa que el fondo ha tenido un valor máximo de pérdida potencial para un solo día del 0.014%. Es decir, que el valor en riesgo promedio observado durante el mismo periodo ha sido del 0.006%. ¿Qué significa? Que la pérdida en un escenario pesimista 5 en 100 veces pueda enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día es la de perder 70 centavos, ojo, 70 centavos por cada 1,000 pesos invertidos. ¿Qué es lo que hace este fondo? Pues que es un fondo muy conservador, muy líquido y puro valor gubernamental. Riesgo de crédito, ya vimos que se trata de puro papel gubernamental, entonces su riesgo de crédito es muy bajo porque todo es papel emitido y garantizado por el gobierno federal y por Banco de México, las cuales se encuentran en el primer nivel que las calificadoras asignan, que es la de AAA. Esto ya lo vimos. Entonces, la calificación de este fondo jóvenes es un AAA2. Y ahorita vamos a ver qué es lo que paga un AAA2. Riesgo de liquidez también es bajo porque los valores que integran el fondo mantienen un alto volumen de operación en el mercado y mantiene mínimo un 60% invertido en valores de rápida realización, ¿ok? O valores con vencimientos menores a 3 meses. Riesgo operativo también es bajo porque, bueno, se cuenta con procesos y sistemas adecuados que garantizan todo esto. Lo operan todos los fondos. Riesgo de contraparte también es un riesgo bajo debido a que el fondo y la operadora del fondo lleva operaciones con las contrapartes que tienen la misma calificación que ellos, es decir, que la mayoría. Pérdida en condiciones desordenadas de mercado. Ojo con esto. El fondo ante condiciones muy desordenadas, y de verdad tendrían que ser muy desordenadas del mercado, de compras o ventas significativas e inusuales
de sus propias aplicaciones, podrá aplicar al precio de evaluación de compra o de venta de las acciones emitidas según se trate, de acuerdo al procedimiento establecido en el prospecto genérico. ¿Qué significa esto? Que si de repente hay condiciones de verdaderamente terror en el mercado y la gente quisiera salir a vender este fondo, dentro del prospecto genérico viene una política en la que puede aplicar un más menos 2% al precio del fondo, al precio del título del fondo. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, las tasas realmente se fueran al 100%, en el ejemplo que les puse, un verdadero desastre bursátil y financiero, si yo quisiera vender de este fondo, el fondo puede aplicar ese clausulado en el que dice, si yo te voy a dar la liquidez, pero te voy a vender, te voy a tomar el precio de las acciones del fondo un 2% por debajo del precio del último precio. ¿Por qué lo hacen? Precisamente para proteger al inversionista que se está quedando. Y también me la aplica si de repente veo que de las tasas del 100% se bajaron al 10% y que entonces van a subir el precio de los instrumentos de deuda de manera muy importante porque la baja en la tasa de interés es muy grande, entonces también me la pueden aplicar. ¿Y cómo me la aplican? Oye, yo quiero comprar acciones del fondo. Me dicen, te las puedo vender, pero te las voy a vender un 2% más caro. ¿Sí queda claro este punto respecto a pérdida en condiciones desordenadas del mercado? Sí. Es evidentemente buscar proteger a los que se están quedando dentro del fondo con la finalidad de que no vayan a tener una mayor pérdida en el momento de querer vender. Entonces, sí nos queda claro el punto en el sentido de que si de repente las tasas, vuelvo a insistir, en un escenario así totalmente gravoso, se van al 100% en lugar del 4,40 que están ahora, entonces los que están dentro del fondo y no quieren salirse del fondo, hay gente que sí quiere salir del fondo, les voy a decir, sí, pero vas a tener que pagar una especie de cover, un 2% de lo que vayas a vender, para proteger a los que se están quedando en el fondo. ¿Okay? Y después van a ver, bueno, ya vienen los rendimientos. Creo que, no sé si también les mandé esto, si no, ahorita lo vemos aquí. Voy a cambiar de presentación, voy a dejar esta presentación hasta aquí y nos vamos a ir a ver otra presentación. Y vamos a presentar. ¿Se ve la presentación, jóvenes? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, esto que vamos a ver aquí ya nada más es una presentación y ya no es todo el rollo que mucho más extenso del prospecto. Lo del prospecto hasta ahí lo vamos a dejar. Pero, por ejemplo, aquí me vienen de manera muy resumida, como un DISI, documento, información clave para el inversionista, el objetivo del fondo, invertir en valores gubernamentales, en pesos y en UDIs. Me dice cuáles son las características, valores gubernamentales de corto plazo. Luego viene la calificación, en este caso viene la calificación de Standard & Poor's. Me dice que es ya después veremos por qué Standard & Poor's tiene otra manera de calificar.
tiene el riesgo crediticio en MX AAA y el riesgo de mercado MX S1, sensibilidad 1. Plazo de inversión mínimo sugerido 30 días, liquidez mismo día. Y lo único que me dice, vamos a ver, bueno, las reglas de operación, compras y ventas 8:30 de la mañana, las compras de 8:30 a 2 y las ventas de 8:30 a 1:30. Y la liquidación es mismo día. Ahora lo que quiero que vean son los rendimientos. ¿Por qué los rendimientos? Porque después vamos a ver, y ya no vamos a ver todos los demás prospectos, más que alguno que otro, sobre todo en la parte de renta variable, pero vamos a ver más presentaciones para ver cómo se han ido comportando los rendimientos, el desempeño histórico que han tenido los fondos. Por ejemplo, este fondo que, pues, como ustedes se darán cuenta, es de naturaleza totalmente conservadora, quedamos que es un triple A2 en su calificación. En el 2008, la serie que no tiene monto mínimo para invertir, bueno, las dos primeras, el F0 y F-0, no tienen monto mínimo para invertir. Eso es lo que pagó en el 2018, en el 2019 el 5.71 y lo que lleva pagado hasta este momento en rendimientos anualizados al 30 de junio, el 4.67. ¿Ok? Todos los rendimientos van anualizados. ¿Se acuerdan que veíamos que los fondos de deuda siempre vamos a expresar el rendimiento de manera anualizada? En los fondos de renta variable, que ya veremos, esos los vamos a expresar de forma efectiva o tasa directa, ¿ok? Entonces aquí me dice las diferentes series, la serie de 5 millones, la de 10 millones, la de 100 millones, para personas morales, para personas morales de 5, para los exentos, bla, 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 bla. Ahí vienen los rendimientos. Evidentemente vamos a ver una diferencia entre todas las series, por lo que ya habíamos comentado también la semana pasada, en el sentido de que, bueno, los costos de administración son más altos a la hora de operar un fondo que no tiene un mínimo de inversión, a los costos que cobra la operadora con aquellos que tienen montos mínimos. Esos costos, cuando yo tengo un fondo que nada más son de 100 millones para arriba, pues como son menos clientes, evidentemente, pues el costo de la administración es menor que, por ejemplo, que en la serie F0. En la serie F0 hay miles, literalmente miles de ahorradores. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Y por Profe, último, en México, ¿como cuánta gente tiene 100 millones para invertir? eso sí no lo sé. Ojalá y fueran muchos, pero no creo que sean muchos. 100 millones, o sea, por ejemplo, en el caso de las personas morales, las empresas, eso sí, llegan a tener tesorerías muy abultadas que pueden llegar a tener 100 millones, pero una persona física, pues estará slim y estarán algunos otros de ese tamaño, pero no creo que haya muchos, la verdad. Ok. Digo, ojalá ya hubiese más porque pues, de alguna manera significaría, si hubiese más ricos, significaría que habría menos pobres, ¿no? Y por último, la distribución de activos. Si se dan cuenta, vamos a ver ahí puros papeles gubernamentales. El reporto, operaciones de reporto con valores gubernamentales de Udibono en este momento tiene muy poco porcentaje invertido en bondes tiene el 2.10, en bonos de protección al ahorro de 182 días, también tiene BPAs de 91 días y la mayor parte está concentrado en el CETE, el 62.82%. Y por último, estamos viendo los datos, los últimos datos que tengo al 2020 y los vamos a ir a comparar con los datos del 2019. Voy a detener la presentación y vamos a subir la del 2019.
esta. No, no es esta. Sí, debe de ser esta. Y ya estamos en el 2019. De hecho, viene lo mismo, nada más que las calificaciones aquí seguían apareciendo. Sigue siendo Standard & Poor's, pero tiene una denominación que es como la que vimos, la del 2020. Y vamos a ir a ver qué es lo que pagó, lo que tenía acumulado hasta el 2019. Si se dan cuenta, en la presentación anterior tenía 2018, 2019 y el acumulado del 2020. Lo que quiero que vean es la columna del 2017. En el 2017 las tasas estaban bastante más bajas y el rendimiento tener, por ejemplo, para mi inversión a lo mejor era casi del 5% en el F0, y ahí podemos ver todas las demás series, como cuál fue el comportamiento. Esto me sirve para qué, lo comentábamos también la semana pasada, para yo saber en qué terreno o dónde estoy invirtiendo. Evidentemente, cuando yo vaya a comprar un fondo, jóvenes, tengo que hacer la tarea de estudiar y ver precisamente, primero, que tenga la misma calificación y que se trate del mismo objetivo. En este caso, yo tengo que comparar este fondo contra el resto de los fondos que invierten en valores gubernamentales de corto plazo. Punto. Y que tengan la misma calificación. Nada más. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, todo bien, gracias. Ok, jóvenes. Pues mañana nos vemos a las 7 de la tarde. Sí, profe. Una pregunta, nada Sí. más, digo, no sobre lo que puso ahorita. ¿Vamos a ver algún prospecto de renta variable? Sí, también. Ok, Sí, nada más era eso, gracias. Vale, profe, gracias. sale, pues.